Vamos con algunas definiciones. Si yo quisiera saber la masa en promedio de un átomo, teniendo en cuenta que para un elemento químico puede haber diferentes isótopos que van a tener una masa diferente. Recuerden que los protones y los neutrones son las partículas de mayor masa dentro del núcleo, entonces tener más protones o tener más neutrones va a indicar que vamos a tener más masa o menos masa. Por lo tanto, si yo quisiera saber, por ejemplo, la masa en promedio de un elemento como el litio, tendría que considerar que va a haber litios con 6 nucleones, con 7 nucleones o con 8 nucleones, que van a pesar diferente. Lo que podríamos hacer es un promedio para poder determinar esa masa atómica promedio para el litio o para cualquier elemento. La cuestión es que cada uno de los isótopos no tiene una abundancia equivalente. Es decir, hay isótopos más abundantes en el universo y hay isótopos menos abundantes en el universo. Por lo tanto, tendríamos que hacer un promedio, pero un promedio que considere esas diferentes abundancias. Vamos a definir una unidad para medir la masa de los átomos. Como vieron, los protones y los neutrones, y los átomos en sí, son partículas extremadamente pequeñas, con masas extremadamente pequeñas. Expresarlas en kilos, expresarlas en gramos, nos dan números muy pequeños. Por lo tanto, vamos a definir una unidad especial para medir masas de átomos, denominada UMA, o unidad de masa atómica. Para que observen qué tan chica es esta unidad, les pongo las equivalencias entre la UMA y el gramo, y entre la UMA y el kilogramo. Por ejemplo, si yo quisiera saber la masa atómica promedio, es decir, ¿cuál es la masa en promedio de los átomos de neón? Bueno, el neón es un elemento químico que tiene número atómico 10. Y hay 3 isótopos diferentes que tienen masas diferentes. Por ejemplo, hay un isótopo que tiene 19,99 UMAS de masa, otro que tiene 20,99 UMAS de masa, y otro que tiene 21,99 UMAS de masa. Pero tienen además abundancias diferentes. El primer isótopo es mucho más abundante que los demás. Vamos a calcular en promedio cómo pesaría o cuál sería la masa de un átomo de neón del universo. Para eso vamos a usar un promedio ponderado. A cada uno de los isótopos lo vamos a considerar con lo que pesan, con su masa en UMAS, y con el porcentaje de abundancia que tienen. Es decir, realizamos un promedio ponderado. En este caso, cuando realizamos la cuenta, obtenemos que la masa en promedio para los átomos de neón es 20,17 UMAS. Observen que, por supuesto, el promedio, la masa atómica promedio, es un valor que nos da entre todas las masas atómicas de los isótopos. Y además es semejante a aquel isótopo que tiene una mayor abundancia. Es decir, que podemos decir que la masa en promedio de los átomos de neón que existen en el universo, teniendo en cuenta todos sus isótopos que pesan diferente, es de 20,17 UMAS. ¿Qué tan chiquititos son estos átomos? Bueno, si lo pasamos a kilogramos con el factor unitario correspondiente, ¿no?, de la relación anterior, podríamos considerar un factor unitario, pensando que 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos es lo que corresponde a una UMA, la unidad UMA se simplifica, obtenemos la masa atómica promedio para el neón en kilos. Observen qué tan pequeño es este valor. Ni la mejor balanza del mundo podría pesar un átomo, ni 1000 átomos, ni 1.000.000 de átomos. Es decir, son inimaginablemente chicos los átomos. Esta misma cuenta que acabamos de hacer para el neón, la podríamos hacer para todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, para cada elemento, determinar la masa de cada uno de esos isótopos, determinar la abundancia de cada uno de esos isótopos y calcular el promedio ponderado para cada uno de ellos.
Bueno, esa cuenta ya está hecha, es decir, en la tabla periódica figuran los siguientes datos. Figura el elemento químico, por supuesto, su símbolo, su nombre. Figura el número atómico con un carácter muy importante, es decir, con un número grande. El número atómico, que era cuántos protones hay en el núcleo de ese elemento y que lo identifica. Y además, como información, suele estar la masa atómica promedio en UMAS, es decir, cuánto pesan en promedio los átomos de ese elemento. Como verán, hay elementos más livianos y hay elementos más pesados. Aún así, la masa de los átomos, como vimos, es extremadamente pequeña. ¿Qué pasa si en vez de querer saber la masa de un átomo, queremos saber la masa de una molécula, por ejemplo? Para sustancias en donde la partícula que conforma esa sustancia es una molécula. Bueno, supongamos que queremos calcular la masa de la molécula de dicloro. ¿Cómo se les ocurriría calcular la masa de una molécula? Bueno, si la fórmula nos indica que está formada por el enlace de dos átomos de cloro, podemos, a partir de la tabla periódica, buscar la masa del cloro y multiplicarla por 2. Es decir, que la masa de la molécula de dicloro va a ser 2 veces la masa del átomo de cloro, ya que está formada por 2 átomos de cloro. Es decir, una masa de una molécula de dicloro va a estar formada por 2 átomos de cloro, cada uno de ellos pesa 35,45 UMAS en promedio, por lo tanto, las masas de las moléculas de dicloro serán 70,90 UMAS. Pongamos otro ejemplo, si quiero calcular la masa de una molécula de agua, su fórmula me indica que está conformada por el enlace entre 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por lo tanto, la masa de la molécula será la masa de los 2 átomos de hidrógeno más la masa del átomo de oxígeno. Hacemos la cuenta, que es muy sencilla, y obtenemos la masa de una molécula de agua. Podríamos hacerlo incluso para sustancias que no están formadas por moléculas. Mirando su fórmula, por ejemplo, para el carbonato de calcio, observamos que está formada por un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Así que, si sumamos las masas atómicas, obtenemos la masa de lo que vamos a llamar la unidad fórmula, en este caso, ya que no es una sustancia molecular, para el carbonato de calcio. A ver, repasamos. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que las sustancias podían estar formadas por átomos, por moléculas o por iones. En el caso de que estén formados por iones, no hay una entidad definida como la molécula, sino que vamos a observar su fórmula y de ahí vamos a obtener lo que se llama la mínima proporción entre iones o átomos, denominada unidad fórmula. Esto lo vamos a profundizar dentro de poco. Por ahora, la unidad fórmula o la fórmula de una molécula son equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿nos parece que el carbonato de calcio es pesado? 100 UMAS. Bueno, si lo expreso en kilos, seguimos observando que al ser la UMA una unidad tan pequeña, la masa de una unidad fórmula, o una fórmula de carbonato de calcio, es sumamente pequeña. No lo podríamos pesar. Estos datos, saber cuánto es la masa de un átomo, saber cuánto es la masa de una molécula, saber cuánto es la masa de una unidad fórmula, son muy interesantes, pero la verdad son muy poco prácticos. Nunca vamos a poder tener en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en el laboratorio, en la industria, en la naturaleza, un átomo aislado, una molécula aislada o una unidad fórmula aislada. Por lo general, tenemos agregados, números elevadísimos de estas partículas. Entonces, vamos a definir un número grande para ver si cuando juntamos este número de partículas podemos obtener algo que podamos pesar, que podamos medir. Este número, que es la constante de Avogadro, que es un número enorme,
nos va a ayudar a transformar esas magnitudes que son nanoscópicas en magnitudes que yo pueda medir en el laboratorio, por ejemplo. ¿Por qué este número tan especial? Vamos a ver qué ocurre cuando lo utilizamos. Habíamos visto que la masa atómica promedio para los átomos de neón era 20,17 UMAS. Y también habíamos visto que si usamos la unidad gramos para determinar cuánto es la masa de un átomo, nos va a quedar un número sumamente pequeño. Acá tenemos la masa de un átomo en gramos. Imposible de medir. ¿Qué pasa si en vez de tener un átomo, tengo este número de átomos? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es, si esta es la masa de un átomo, si yo quiero saber la masa de este número de átomos, lo multiplico. Y obtengo un valor especial, en gramos ahora, ¿no? En donde yo podría medirlo, podría pesarlo si quiero. Pero no cualquier valor. Obtenemos un valor que es idéntico al valor de la masa atómica promedio. Nada más que ahora expresada en gramos. Esto trae consecuencias muy impresionantes. ¿Qué significa? Que para el neón, tener 6,02 por 10 a la 23 átomos nos da una masa de 20,17 gramos. Es decir, el mismo número que la masa atómica, pero expresada en gramos. Si yo pudiera medir 20,17 gramos de neón, sabría que inmediatamente adentro contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de neón. ¿Esto vale para el neón? No, vale para todos los elementos de la tabla periódica. La magia es que 6,02 por 10 a la 23 es la inversa de la relación entre la UMA y el gramo. Esto nos va a permitir rápidamente poder saber, a partir de la tabla periódica, cuánto es la masa en gramos de 6,02 por 10 a la 23 unidades, en este caso átomos, para cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, voy a la tabla periódica y observo que la masa atómica promedio para el sodio es 22,99 UMAS. Gracias a Avogadro podemos decir que si a ese mismo número le pongo la unidad gramos, en 22,99 gramos de la sustancia sodio, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Lo mismo para el calcio, 40,08 UMAS, se transforman en 40,08 gramos, y ahora en vez de ser la masa de un átomo de calcio, es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Lo mismo para el mercurio, lo mismo para cualquier elemento que yo elija de la tabla periódica. Imagínense que yo, midiendo cuánto mercurio tengo, puedo saber cuántos átomos hay. Es increíble. Para no andar expresando el número de átomos, que es un número muy grande, 6,02 por 10 a la 23, a ese número le vamos a poner un nombre. Hay muchos números que tienen nombres. Por ejemplo, docena es un nombre que le podemos aplicar al número 12, a 12 unidades. Centena es un nombre que le podemos aplicar al número 100. 100 unidades es una centena de unidades. En este caso, el nombre que recibe este número es el nombre de mol. El mol es una de las 7 unidades fundamentales y que nos va a indicar qué cantidad de sustancia tenemos. Entonces, definimos cantidad de sustancia a cuántos moles de sustancia son, sabiendo que cuando decimos mol, estamos refiriéndonos a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Por lo tanto, si sabemos que en 22,99 gramos de sodio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, y que 6,02 por 10 a la 23 átomos o partículas son un mol de esas partículas, podemos decir
que en 22,99 gramos de sodio también hay 1 mol de átomos de sodio. Observen la equivalencia entre 1 mol y el número 6,02 por 10 a la 23. Son diferentes formas de cuantificar la sustancia. En masa, cuya unidad es gramos, en número de partículas, o en cantidad, cuya unidad es el mol. Esta masa, la masa que es particular para cada sustancia, porque nos está indicando cuánto contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, o sea, 1 mol de partículas, se define o queda definida como la masa molar, M mayúscula, que es la masa expresada en gramos de 1 mol de partículas para esa sustancia. También la podemos expresar en forma abreviada, es decir, indicar esta equivalencia de esta forma. La masa molar para el sodio es 22,99 gramos cada 1 mol. Para el calcio es 40,08 gramos cada 1 mol. Cada vez que tengamos 6,02 por 10 a la 23 átomos de mercurio, es decir, 1 mol de átomos de mercurio, tenemos una masa de 200,59 gramos de mercurio. Recordamos entonces, mol es la unidad de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Queremos ser insistentes con esto. Muy bien, vamos a plantearlo dentro de un ejemplo, ¿sí? Se supone que tenemos una muestra de 500 gramos de mercurio. Queremos saber qué cantidad de sustancia corresponde y qué número de átomos presentes contiene. Entonces, al saber qué es mercurio, podemos ir a la tabla periódica y determinar, buscar, su masa atómica promedio, que es la masa de un átomo y viene expresada en UMAS. Gracias a Avogadro, podemos escribir ese mismo número y obtener lo que ahora llamamos la masa molar del mercurio. ¿Cuántos gramos son 1 mol? Si la masa molar del mercurio es 200,59 gramos por mol, ¿esto qué significa? Significa que en 200,59 gramos de mercurio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de mercurio. Que es lo mismo que decir, hay 1 mol de átomos de mercurio. A partir de estas relaciones, que son equivalentes, masa, número de partículas o cantidad, podemos obtener factores unitarios. Factores unitarios inteligentes que nos permitan, por ejemplo, calcular en los 500 gramos de mercurio qué cantidad de mercurio hay, es decir, cuántos moles. Si queremos simplificar gramos de mercurio y queremos que aparezcan moles de átomos de mercurio, podemos usar este factor unitario. ¿De dónde salió? De la equivalencia entre que 1 mol de átomos de mercurio son 200,59 gramos. Simplificamos, resolvemos la cuenta y obtenemos cuántos moles de átomos de mercurio hay en 500 gramos de esa sustancia. Es decir, obtuvimos qué cantidad de mercurio hay en 500 gramos de esa sustancia. Por otro lado, si queremos saber el número de átomos de mercurio que hay en 500 gramos, esto es maravilloso. Imagínense contar átomo por átomo. Imposible. Bien, buscamos otro factor unitario de nuestra relación que me permita simplificar la masa de mercurio y que obtener el número de átomos de mercurio. De esta relación obtenemos la proporción en la cual se simplifica y obtenemos el número de átomos de mercurio. Siempre es importante, a pesar de que son números o bien grandes o bien chicos, no perder de vista la coherencia del resultado que obtenemos, ¿sí? Es decir, el mercurio, un átomo de mercurio, pesa 200,59 UMAS. Esto es un valor muy pequeño, porque es la masa de un átomo. La UMA es una unidad sumamente pequeña. Cuando ahora la expreso en gramos, ya no tengo
un solo átomo, tengo billones de átomos, por eso es una masa muy apreciable. En 500 gramos voy a tener muchos átomos, voy a tener 2,49 moles de átomos. Sabiendo que cada mol es 6,02 por 10 a la 23, es un número enorme. De hecho, acá lo calculamos. Y eso es coherente, ya que en 500 gramos de mercurio, que es una masa apreciable, esperamos encontrar billones y billones de átomos de mercurio que son extremadamente pequeños. ¿Qué pasa cuando quiero definir la masa molar, pero ahora para sustancias que están formadas por iones o por moléculas? Bueno, habíamos visto que podíamos calcular la masa molecular. Lo hicimos para el agua. Si una molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, la masa de la molécula es la suma de la masa de todos los átomos. Si en vez de considerar un solo átomo de hidrógeno, consideráramos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, en vez de tener la masa en UMAS, podríamos expresar la masa en gramos, la masa molar del hidrógeno. Si en vez de tener un solo átomo de oxígeno, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, tengo la masa molar del oxígeno, en gramos por cada mol. Es decir, que si yo quiero calcular la masa de un mol de moléculas, simplemente puedo pasar la masa de una molécula a su valor en gramos por mol. Es decir, es exactamente igual que para los átomos. Por ejemplo, vimos que para el cálculo de la masa molar del agua, simplemente lo que haríamos era considerar la masa de 2 moles de hidrógeno y la masa de 1 mol de átomos de oxígeno. Con eso puedo armar 1 mol de moléculas de agua y pesarán 18,02 gramos. Si quisiera calcular la masa de 1 mol de dioxígenos, bueno, la fórmula me indica que se necesitan 2 átomos de oxígeno para cada molécula. Si tuviera que armar 1 mol de estas moléculas, necesitaría 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa nos da 32 gramos. En el caso del cloruro de calcio, y siguiendo la fórmula, será 1 mol de átomos de calcio y 2 moles de átomos de cloro. Sumamos y obtenemos la masa molar del cloruro de calcio. Es sumamente sencillo. Por ejemplo, si yo tengo 200 gramos de agua y quiero saber qué cantidad de moléculas de agua hay y qué número de moléculas de agua hay, análogamente a lo que hicimos para los átomos de mercurio, podemos obtener nuestra relación. Primero sabemos cuál es la masa molar de la sustancia agua, a partir del cálculo del oxígeno y del hidrógeno, y podemos plantear nuestra relación. En 18,02 gramos de agua, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, que es la partícula con la cual está formada esta sustancia. Y a su vez, tener este número implica tener 1 mol de moléculas de agua. Es equivalente. Cualquiera de estas 3 magnitudes son equivalentes. Esta masa de agua, este número de moléculas o esta cantidad de sustancia. Entonces, para nuestra muestra de 250 gramos de agua, buscamos el factor unitario que nos permita calcular, en principio, la cantidad de moléculas de agua. Simplificamos la masa de agua, hacemos la cuenta y obtenemos la cantidad de moléculas de agua. En este caso, 13,9 mol de moléculas de agua, que es la partícula que conforma la sustancia. Más adelante van a ver que se obvia indicar cuál es la partícula que forma la sustancia. Y simplemente podemos decir 13,9 mol de agua, entendiendo que estamos hablando de 13,9 mol de partículas que conforman la sustancia, que en este caso son moléculas. Para el número de moléculas procedemos de la misma manera. Buscamos un factor unitario,
una equivalencia que valga 1, por la cual yo pueda multiplicar mi muestra, y en ese caso cancelar la masa de agua y obtener el número de moléculas. Obviamente, al ser una masa apreciable, el número de moléculas es inimaginablemente enorme. Acá les dejo una formulita que puede ser útil, en donde otra manera de pensar cuál es la cantidad de una sustancia, N, cantidad, es comparar en una determinada masa cuántas veces entra su masa molar. ¿Sí? Los invito a practicar con esta fórmula, con las unidades correspondientes, como una manera sencilla de calcular cantidad de sustancia para una determinada masa. Bien, por último, vamos a pensar que a partir de las masas molares podemos calcular qué aporte, por ejemplo, de alguno de los elementos químicos posee, o qué proporción de ese elemento químico está en la sustancia. Miremoslo con un ejemplo. Si tengo un fertilizante llamado urea, que tiene esta fórmula, y vemos que dentro de la sustancia está el elemento nitrógeno. ¿Qué masa de nitrógeno contendrá 500 gramos de toda la sustancia? Vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a calcular la masa molar de la sustancia urea. Su fórmula nos indica que está formada por carbono, un átomo, oxígeno, un átomo, y 2 átomos de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Con todos estos átomos formaríamos una partícula, una unidad elemental, en este caso una molécula, para esta sustancia. Para calcular la masa molar de la urea, entonces deberíamos sumar cuánto pesa el carbono, cuánto pesa el oxígeno, cuánto pesa el nitrógeno que está contenido, al ser 2 lo multiplicamos por 2, y cuánto pesa el hidrógeno contenido en la sustancia. 4 veces la masa molar del hidrógeno. Realizamos la suma y obtenemos la masa molar de la sustancia, es decir, cuántos gramos corresponden a un mol de moléculas de urea. Ahora, para llegar a este resultado, observamos que de esos 0,07 gramos de urea, que es la sustancia total, dentro hay 28,02 gramos que serían nitrógeno. Es decir, si consideramos la sustancia por completo, en este total de sustancia, 28,02 gramos corresponden al nitrógeno. Es decir, puedo obtener una relación entre el nitrógeno y toda la sustancia. Cada vez que haya 60,07 gramos de urea, adentro vamos a tener 28,02 gramos de nitrógeno. Eso lo podemos usar para aplicar un factor unitario y obtener para los 500 gramos de urea cuántos gramos son nitrógeno. Simplificamos los gramos de urea y obtenemos los gramos de nitrógeno presentes. ¿Qué significa? Que cada vez que yo tenga 500 gramos de urea, por ejemplo, cada vez que aplique 500 gramos de este fertilizante, dentro estoy conteniendo 233 gramos que son nitrógeno, que en este caso, por ejemplo, es el componente de interés para la fertilización. Otra cosita que podríamos agregar es determinar qué porcentaje de nitrógeno posee este fertilizante. Es decir, obtener una relación porcentual entre el componente nitrógeno y el sistema total, que es la urea. Bueno, es la misma relación. Cada vez que hay 28,02 gramos de ese componente, en un total de 60,07, eso corresponderá a un 46,65% de nitrógeno. Bueno, es un tema donde hay que remarcar ciertas definiciones: masa atómica, masa molecular, masa molar, y ejercitar mucho estas cuentas que estuvimos viendo juntos.